de lista del partido que le corresponda, de acuerdo al porcentaje, y la otra que la gente vote, hombre y mujer, por la circunscripción del partido que le corresponda. Entonces así todos son electos, aunque hay 200 que corresponden al porcentaje que vas a tener. Entonces no desaparece la representación proporcional, porque ayer ya estaban diciendo, de nuevo, ¿no? Los que siempre dicen lo mismo, no importa lo que propongamos, estaban diciendo que íbamos al partido de Estado, que desaparecía la representación proporcional. No, no desaparece. Es más, es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido político proponga una lista, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo, tercer lugar, dependiendo del partido, y la otra votas por las listas. La gente vota. Entonces, ya todos van a ser decididos por la gente. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces, sí, el partido político lo propone, pero lo decide la gente. Esa es la propuesta que estamos haciendo en diputados y en senadores. Y el 25% de reducción que estaban diciendo, ay, le van a quitar al INE todo, y no, es 25% distribuido en ¿qué? INE, institutos electorales locales, que hoy les llaman OPLES, partidos políticos, sueldos, salarios de diputados estatales y todo lo que le dan a los diputados estatales, que se unifique, que no sea que eres de un estado de la República y ganas 500,000 pesos al mes y eres de otro estado y ganas 50,000 pesos al mes, que se unifique y de ahí va a salir un porcentaje muy importante y que se reduzca la cantidad de recursos que va principalmente al Senado de la República, que tiene muchísimo por cada senador. Y como van a ser menos, pues se reduce. Entonces, si se fijan, pues tampoco es que sean los grandes cambios. Responde a dos peticiones que ha estado haciendo la gente: que desaparezca la lista de plurinominales, más no la representación proporcional, y dos, que disminuya el costo de las elecciones al pueblo. ¿A dónde va la chamba? ¿A Cámara de Diputados, a Senado, doctor? Probablemente a Cámara de Diputados la vayamos a mandar. Y como dije, o sea, si hay quien no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo, pero nosotros no vamos a cambiar, es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas. Ah, pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen. Entonces, si hay o sea, la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña, que responde a esas dos solicitudes que estuvimos recibiendo de la gente y que fueron las principales de los foros que se hicieron. Y la otra es la representación de los migrantes, que se elija de manera directa. ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Perdón? ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Por lo que dicen los senadores del Verde? Pues ellos tienen derecho a no estar de acuerdo, pero también la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo. Ya casi para terminar, temas legislativos también, 40 horas, pues ya se fue a Congresos de Estados, ya se está aprobando en los locales, tienen que ser la mitad más uno. ¿Cómo prevé la publicación? ¿Prevé invitar, no sé, a Pedro Aces de CATEM, que desde el 18 estuvo ahí con el presidente López Obrador insistiendo en las reformas laborales, a los patrones? ¿Cómo va a ser esta firma y esta promulgación, doctor? Pues ya vinieron aquí, ¿no? El día que se propuso las 40 horas, las representaciones sindicales y los empleadores, que insisto que fue una reforma de consenso, porque ayer estaba leyendo que ya no sé quién no estaba de acuerdo, que va a ser muy costoso, que es algo que es muy paulatino. Este año se mantiene como está, el siguiente año son 2 horas también, que decían que no se estaba considerando 2 días de descanso. Sí pueden ser 2 días de descanso, pero pueden ser también otros
otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas, de acuerdo al trabajo de consenso que hizo Marat, que hizo un muy buen trabajo. El objetivo pues es que no tenga impactos económicos en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqueza en nuestro país. Esta consulta que le hacíamos hace 3 semanas de la ley de salarios dignos para el sector público, ¿le ha comentado algo la gente de Consejería Jurídica? ¿Por qué no se le ha mandado al Senado de la República para que la publique? Estamos en eso, ya lo vamos a presentar. Es un tema de recursos, entonces tenemos que plantearlo también de manera paulatina, porque de un año a otro pues tiene un impacto en los recursos públicos. Entonces tenemos que hacerlo de manera paulatina y ya lo presentamos aquí. Porque ayer Clemente Castañeda se quejaba de que no se ha publicado, pero bueno. Sí, también, bueno, ¿para qué criticamos, no? Fue una reforma unánime. Sí, unanimidad. Unánime, por unanimidad se aprobó y fue parte pues de un trabajo de consenso que se estuvo haciendo. Y ya para terminar, ese tema de la inversión, no sé si nos puede dar más datos, ¿de dónde salen esos porcentajes? ¿De qué sector salió lo que es el...? Sí, invitamos si quieren a Marcelo para que pueda platicar de esto. Ahí tenemos varios pendientes, a ver si hoy antes de cerrar nos dices los pendientes para que no se nos pase. Gracias, doctora, buen día. Gracias. A ver, vamos aquí, la compañera que… ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Presidenta, preguntarle, ya se dio la detención de 4 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el fin de semana. ¿Sabe cuál es el número de los que faltan de ser reaprendidos? Sí, el Gabinete de Seguridad puede informar también, por favor. Dio conferencia sobre este tema, un boletín el gobernador. Es un penal estatal, el gobernador de Jalisco, y estamos apoyando ahí al gobierno del estado para la reaprehensión de estas personas. Presidenta, se giró, usted comentaba que se había girado orden de aprehensión en contra de este líder criminal. ¿A partir de cuándo se dio esta acción? Bueno, saben que todo esto prefiero que lo dé el Gabinete de Seguridad con todo detalle. La Fiscalía tenía ya tiempo las órdenes de aprehensión y ellos pueden informar. ¿Ya decidió usted si va a entablar acción legal en contra de Elon Musk? Pues vamos a ver, no creo que valga la pena entablar un debate. Entonces lo descarta. No sé, todavía estamos valorando, están valorando los abogados, pero digamos que como político es muy buen empresario. Y bueno, obviamente en este tema, presidenta, ayer usted comentó, bueno, que se estaban dando las indemnizaciones o al menos algunas de las tiendas, sobre todo de conveniencia de esta cadena, pues tienen seguro. Sin embargo, hubo algunos ciudadanos que tienen negocios o que tenían negocios, autos. Ayer la Asociación de Seguros aclaró que sí aplica obviamente el seguro por daño o robos materiales, pero no pudiera darse una indemnización general en casos como disturbios o violencia social. En este sentido, preguntarles cómo serían apoyados a través del gobierno en cualquiera de sus 3 niveles. Pues vamos a ver con el gobierno del estado cómo nos ponemos de acuerdo para apoyar, y bueno, sería muy bueno que la Asociación de Seguros pues hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ellos refieren que en las cláusulas hay obviamente que cuando está daños ya sea de negocios o de automóviles, si son por disturbios ellos no Pues sí, pero siempre no pueden cubren. apoyar, siempre pueden apoyar. ¿Usted hace un llamado a que haya un mayor Ya nos disposición? pondremos de acuerdo para no entrar en debate con ellos. Yo creo que todo el mundo quiere apoyar en este momento a quienes tuvieron alguna afectación, es importante. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para no generar apoyos. ¿Se ha hecho una cuantificación, digamos, de daños
materiales que se registraron justamente por estos disturbios en distintas entidades del país, Presidenta? Pues hay que ver con Secretaría de Seguridad y estamos en contacto con el gobierno del estado y con gusto damos después la información. Bueno, en este caso de los diversos estados, ¿no? Sí, en donde pero principalmente fue en Jalisco. En Jalisco. Sí. Bien, en otro tema, pero finalmente un tema de seguridad, ¿cómo responde usted, Presidenta, a las críticas sobre la falta de seguridad en el puerto de Acapulco, después de que el secretario de Seguridad de ese municipio admitiera que nunca se puede garantizar la seguridad, que lo que se garantizan son las acciones que propicia un ambiente de paz y tranquilidad? Esto de acuerdo a lo que sucedió la semana pasada, igual en un ataque directo contra un transporte público, en donde falleció una estudiante. Incluso él dice que quien diga que se garantiza la seguridad, eso es erróneo. También causó mucho revuelo, Presidenta, el hecho de que él calificara como daño colateral tanto la muerte de esta estudiante como del chofer y bueno, el que otra alumna resultara lesionada. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tipo de declaraciones? Bueno, pues son desafortunadas, vamos a decirlo así, pero en Acapulco hay mucho trabajo. Desde que entramos al gobierno, bueno, desde el Otis, el presidente López Obrador aumentó el número de Guardia Nacional en Acapulco y desde que ocurrió el John hicimos todo de nuevo, todos los apoyos a la población, no solo en Acapulco, sino en todo el estado. Y el trabajo que se está haciendo conjuntamente con Secretaría de Turismo, Fonatur Infraestructura, el trabajo que estamos haciendo para agua potable, en fin, una intervención muy importante en Acapulco. Se ha recuperado de manera pues impresionante el turismo. Ya lo decía hoy José, el abierto de tenis pues tiene una ocupación muy importante y seguimos trabajando. Y ha disminuido el número de homicidios en Acapulco y vamos a seguir trabajando para garantizar la paz y la seguridad. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a la costera, se ve la presencia de la Guardia caminando en motocicletas, además pues del trabajo que se ha hecho para mejorar la zona urbana pues de toda la costera, desde pues prácticamente el aeropuerto hasta el norte de Acapulco. Y bueno, ya que lo trae usted a colación, Presidenta, justamente también la semana pasada, por ejemplo, comerciantes de lo que es la zona del Revolcadero, Playa Revolcadero, se manifestaron porque ellos denunciaban que no había habido los apoyos pertinentes después de los desastres que sucedió con el huracán John, que todavía siguen obviamente pues buscando que esa zona pueda ser reconstruida. Entonces, en ese sentido, ¿cómo van también los avances pues, de esos daños a ese destino turístico que sin lugar a dudas también será atractivo pues ahora en el marco del Mundial? Ahora, lo que deben saber es que los apoyos fueron individuales y a veces se manifiestan organizaciones, como era antes, que se daba el apoyo a una organización y ellos la distribuían a la gente. Ahora no, ahora los apoyos son de manera directa. Pero Revolcadero y toda, también la Quebrada está teniendo una intervención, en fin, todo Acapulco está cada vez mejor. Bueno, Presidenta, y una situación como la que ocurrió, pues evidentemente hay que atenderla. Y bueno, regresando a este asunto de pues las declaraciones, el diputado del PT, José Luis Sánchez González, también comentó en este marco de los hechos que se dieron el fin de semana, que si hay necesidad de pagar con la vida de algunos mexicanos para alcanzar la paz, que así sea. Esto, pues, como le comento, ¿no? Con estos hechos. En ese sentido, Presidente, usted, ¿qué llamado haría para evitar este tipo de declaraciones? ¿O cuál es su opinión, cuál es su mensaje hacia estos actores políticos? Bueno, la ciudadanía, uno no puede estar de censor de lo que dice cada quien. Cada quien es responsable de sus palabras y la gente juzga.
O sea, no puedo yo saber qué va a decir un diputado, una diputada, un secretario de seguridad, la gente juzga. Obviamente, pues una situación como la que vivimos el domingo, pues nadie hubiera querido que hubiera vidas en juego, nadie. Entonces, no es algo que uno busque. Lamentablemente se dan estos hechos y lo que hay que hacer es apoyar a las familias. Y lo que hacemos es buscar, pues, que no haya… Nosotros lo que queremos es proteger la vida de las personas. Ese es nuestro objetivo, proteger la vida, la estabilidad y la seguridad de las personas. Situaciones como esta, pues lamentablemente generaron lo que vimos el domingo, y lo que hay que hacer es apoyar a las familias, tanto de los elementos de la Defensa Nacional como a personas que lamentablemente hayan perdido la vida. Pero no es esta idea de que no importa, siempre hay daños colaterales, eso es lo que decía Calderón, no. Nuestro objetivo es proteger la vida. Y bueno, finalmente presenta empresarios que brindan servicios de seguridad al gobierno federal denuncian pues una serie de actos de colisión y tráfico de influencias en el otorgamiento de licitaciones públicas, principalmente en algunas dependencias como salud, educación, el Instituto Nacional de Migración. ¿Quién denunció eso? Hay un grupo de empresarios que ya incluso esta denuncia la hicieron en diversas dependencias. Y que vayan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ahí que se les atienda. Presenta nada más que aquí lo que ellos ya hicieron público también es que se les está pidiendo dos tipos de certificaciones que solamente se les otorga o se les solicita a empresas internacionales. Es que hay licitaciones internacionales y entonces muchos, incluso por los tratados comerciales que tenemos, muchas de las licitaciones son internacionales. Y cuando hay licitaciones internacionales, pues tienen ciertos requisitos. Lo que hemos estado buscando ahora es que empresas más pequeñas pues también participen en distintas licitaciones, no solo las empresas grandes, y poder facilitar. Entonces, pues hay reglas que son de la ley de adquisiciones y hay que cumplir esas reglas de la ley de adquisiciones o la ley de obra pública. Y si hay una denuncia frente a un funcionario público, está la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control de cada entidad, y Raquel la verdad está haciendo un excelente trabajo para prevenir que haya cualquier acto de corrupción. Y si hay un empresario que se queja, hay también mecanismos legales, jurídicos que ellos pueden establecer y establecer denuncias si tienen alguna prueba en la Secretaría. Hay sí, Presidenta, aquí nada más el asunto es que, bien, ya están interpuestas estas denuncias. Lo que pasa es que ellos indican que se creó un filtro con una sola empresa, la International Quality Register, que es la única que está, digamos, avalada para emitir estas dos certificaciones que le comento, pero solamente se lo ha dado a un pequeño grupo de empresas que no ha permitido realmente que haya una competencia leal con las demás que se dedican a brindar este tipo de seguridad. Que presenten su denuncia con Raquel, vamos a pedirle que esté en contacto. En general, el gobierno federal tiene algún anteproyecto para eliminar justamente este tipo de trámites y sobre todo agilizar la cuestión de las licitaciones. Es lo que digo, o sea, nosotros cambiamos la ley de adquisiciones para facilitar. Fue de las primeras leyes que enviamos al Congreso, la ley de obra pública y la ley de licitaciones, de adquisiciones. En el caso de adquisiciones pusimos 60% de contenido nacional en lo que se adquiera para promover en el marco del Plan México mayor producción nacional y que el gobierno participe como parte del Plan México promoviendo la producción nacional. Ahora, estas certificaciones, pues vamos a pedirle a Raquel que pueda revisarlas. Cuando hay licitaciones internacionales, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Gracias.
Bueno, vamos. A ver el compañero que hace rato. Gracias, muy buenos días, Presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Pues preguntarle, Presidenta, ¿cuáles considera ustedes que son los factores para que se tenga este crecimiento de 47.8 millones de visitantes? ¿Qué tiene México? ¿Cuáles son esos factores que hace pues que los extranjeros vengan a nuestro país? Primero, pues la grandeza de México, la grandeza cultural, natural de México. Segundo, el proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo, en todo el mundo. Europa, Asia, África, América Latina. La gente quiere saber qué es lo que se está viviendo en México, qué es la transformación en el país. Y tercero, pues el buen trabajo de la Secretaría de Turismo, que la verdad, como decía el otro día, tiene pocos recursos, pero está buscando todos los mecanismos para promover al país. Entonces, todo eso se junta y tenemos pues los números y muy probablemente este año crezcan, porque además pues tenemos el Mundial, que va a representar la visita de muchísimos millones de personas. Presidenta, antes de iniciar con mi pregunta, un agradecimiento pues, de parte del equipo de LM Noticias. Pues el viernes 29 de agosto del año pasado, del 2025, revelamos las pensiones privilegiadas y jubiladas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En ese entonces usted nos dijo que más adelante se daría información al respecto. Agradecerle pues el pasado miércoles 18 usted dio a conocer la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para decirle adiós a las pensiones millonarias de funcionarios y exfuncionarios en Pemex y en CFE. ¿De algo sirven estas preguntas, Presidenta? Gracias. Al contrario. Bien, inicio con la primera pregunta, Presidenta. Estados Unidos apenas intercepta el 3% de las armas que llegan a México. El general secretario de la Defensa apenas el lunes nos informaba que las armas utilizadas en contra del ejército en el operativo de captura del Mencho, un 80% provenían de Estados Unidos. En lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23,000 armas, de las cuales el alrededor 80% provienen de los Estados Unidos. Y un dato muy importante es de la Oficina de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que reporta que en el año del 2025 interceptó 4,359 armas de fuego que tenían como destino nuestro país. Presidenta, la pregunta es, ¿podemos como país exigir también resultados a nuestro vecino país del norte? Pues esto ayudaría a ambas partes. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta en ese sentido, Presidenta, ¿ha iniciado la pacificación del país en zonas neurálgicas? En el primer punto es algo que hemos estado pidiendo a Estados Unidos. Bueno, desde el gobierno del presidente López Obrador. Y fíjense la diferencia, porque en el periodo de Calderón, ¿cómo se llamó aquel operativo? Rápido y Furioso. Que nunca hubo responsables, por cierto, ni de Estados Unidos ni de aquí. O sea, ingresaron armas de Estados Unidos a México, supuestamente con unos chips para ver a dónde se iban a ir. Imagínense nada más. O sea, ¿y qué fue lo que hicieron? Las recibieron los grupos delincuenciales, le quitaron el chip y las usaron. ¿Pero quién promovió que entraran? El gobierno. Pues imagínense. El gobierno del presidente López Obrador, al contrario, puso 2 denuncias en Estados Unidos
por la entrada de armas a México, a las armadoras y a las vendedoras. Y nosotros, en el entendimiento con Estados Unidos, uno de los puntos centrales es que ellos disminuyan la entrada de armas a México. Entradas que son, armas que son muchas de ellas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Entonces, nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas, paren la entrada de armas de Estados Unidos a México. Estas armas de calibre, de alto calibre, lanzacohetes, pues vienen de allá. Entonces, un elemento central es que disminuya la entrada de armas de Estados Unidos a México y otras formas que nos ayudan, inteligencia, investigación y mucha colaboración, ellos de su lado y nosotros de nuestro lado. Y si tienen información en México, pues se le entrega a las autoridades mexicanas. Entonces, esa es la manera en que estamos cooperando, pero la más importante sería, así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que disminuyan las armas que están entrando a México. ¿Y ha iniciado la pacificación en zonas neurálgicas de nuestro país? Nuestro objetivo siempre ha sido la paz y la tranquilidad del pueblo. Y tenemos una estrategia, que es atención a las causas y cero impunidad, con 4 ejes que ya conocen. Atención a las causas, que ahora con lo que presentamos de jóvenes vamos a aumentar el apoyo a las y a los jóvenes de nuestro país, en deporte, en cultura, en escuelas. Atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia, investigación y coordinación. Y estamos avanzando. Está funcionando la estrategia y vamos a seguir avanzando. Bien, Presidenta, cambiando de tema, México ha tenido numerosas reformas electorales desde Adolfo Ruiz Cortines y más reciente a partir de los años 70, destacando las reformas electorales de 1977, la de 1990, la de 1996 y la del 2014. Como yo como reportero he vivido pues esos procesos en donde había un partido único en esas reformas electorales. Presidenta, existen personajes que parecen ser dueños de los partidos políticos y que han aprendido a vivir de ellos. Con escasos días para el análisis y sin aún yo y muchos conocer el contenido de esta iniciativa de reforma, tengo esta pregunta con 4 incisos. El inciso A dice, con la reforma se romperá la alianza PT Verde Ecologista. Como inciso B, el gobierno toma el control absoluto de los procesos electorales de la República Mexicana. Inciso C, la reforma le quita el control político a sus dirigencias. E inciso D, la propaganda mentirosa será sancionada por la FEPADE. Voy a repetir lo que dije. La presidenta tiene una responsabilidad con el pueblo, a la que me comprometí, que es enviar una reforma que tenga 2 elementos que durante la campaña y desde hace mucho tiempo pide la gente: que no haya listas de pluris y que disminuya el costo de las elecciones y los partidos políticos al pueblo. Y estamos enviando una reforma que cumple con esos 2 planteamientos. Repito, se reconoce la diversidad política del país. Nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único. Es falso, absolutamente falso, todo aquel que está diciendo eso. Falso. Es más, se mantiene la misma representación que está hoy en la ley, la representación proporcional, igualita. Esa es la única diferencia. Entonces, nosotros vivimos el partido de Estado, nosotros no queremos regresar a eso.
pero tampoco queremos la democracia de las élites. La democracia es el poder del pueblo, esa es su definición. Lincoln decía, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, la Cámara de Diputados, ¿qué son los partidos políticos? Un instrumento de representación del pueblo. No es un fin en sí mismo un partido político. Ni Morena es un fin en sí mismo. Es un instrumento para la representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las cámaras locales o los congresos locales y en la Presidencia de la República. O sea, son instrumentos políticos del pueblo. ¿Qué son los otros partidos políticos? Lo mismo. No son la representación de las élites. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Algunos partidos políticos que representan un sector de la sociedad y tienen derecho a ser representados por un partido político. ¿Qué buscamos nosotros? La representación de las grandes mayorías. Pero son instrumentos políticos, no son fines en sí mismos. Entonces, las cúpulas de los partidos políticos que se han mantenido y se quieren seguir manteniendo, pues lo único que decimos es, si quieres ser diputado, pues busca el voto popular para que realmente sea representación del pueblo, o de la gente, o de un sector de la sociedad. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, si no se aprueba la reforma porque hay partidos que quieren seguir manteniendo a un partido político como fin en sí mismo y no como un instrumento de representación de un sector de la sociedad, pues la gente lo va a ver, ¿no? Y no es más que, o sea, nada más estoy diciendo la realidad. Ya que si la alianza electoral para el 27 y demás, pues eso lo decide Morena. No lo tengo que definir yo, a diferencia del pasado donde el presidente decidía todo, que a veces los que critican, que dicen que somos autoritarios, luego nos critican porque la presidenta no decide todo. O sea, pura contradicción, mucha hipocresía. Entonces ya depende de Morena si va a ir con el Verde o con el PT, o si el Verde quiere ir con Morena o el PT quiere, depende de ellos. Lo que yo estoy haciendo es una reforma responsable que mantiene la representación proporcional, pero con una dinámica distinta. Entonces, ¿no considera que es una reforma que nació muerta? No, porque, o sea, ¿qué va a decir la gente? Pues la presidenta cumplió. La presidenta cumplió. Si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas. Es eso. Pero la gente va a reconocer pues que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral. No fui a negociar lo que pide la gente. Y hubo foros, se tomó en cuenta todo, no se cayó en reducir la Cámara de Diputados, en que no hubiera representación proporcional, que era lo que nos criticaban.